Y ¡boom! Que se acaba el episodio, gente. Hola Dog Familia, ¿qué tranza? Yo soy Fanduker y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 5 de The Walking Dead, Daryl Dixon. Y sé que ya me desaparecí como por 2 semanas, es decir, 2 episodios, pero pues la verdad es que estos episodios no fueron como muy relevantes. Lo único relevante que tienen que saber es que se encontraron a Quinn, el chavo este que habían abandonado Isabel y su hermana años atrás. Cuando empezó el apocalipsis lo abandonaron y pues se lo vuelven a encontrar aquí. Este vato quiere con ella, pero pues ella no se deja, ¿no? Y se lleva a Lauren, para que esta chava se entregue en su lugar y puedan ser felices por siempre, mientras Lauren también es feliz yendo a El Nido, este lugar donde podrá crecer, donde podrá ser el nuevo Mesías, donde se podrá fortalecer, ¿no? Ser lo que está destinado a ser. Y bueno, estamos estrenando nueva iluminación. Es la primera vez que grabo un video para YouTube con esta iluminación como al estilo de los streams, porque pues tenía a la mano una cámara buena y quería calarle, pues probar cómo se ve todo esto y comparar también, para que pongan aquí en los comentarios si les gusta más este tipo de iluminación o la básica de los videos, para poder hacer estos videos lo mejor posibles para ustedes, para el público. Y bueno, ya empezando este nuevo episodio, Daryl y Lauren ya habían comenzado su travesía hacia El Nido, y el hombre que les está haciendo el favor de llevarlos pues ya le explica a Daryl que este lugar es un buen sitio para que el niño pueda crecer, va a estar a salvo y demás, para convertirse en el próximo salvador de la humanidad, supuestamente. A este viejo le intriga mucho saber cómo es que Daryl, un americano, logró llegar hasta Europa, y le preocupa muchísimo más el cómo se va a regresar. A partir de aquí comienzan unos flashbacks interesantes sobre cómo Daryl terminó en el agua y terminó llegando hasta Europa. Sin embargo, eso lo dejaremos para el final, porque se combina con tremendas escenas hermosas para el final de este capítulo, así que prepárense, quédense en el video hasta el final, porque créanme que valdrá totalmente la pena. Este hombre que los está acompañando le cuenta a Daryl que perdió a su esposa e hijo y encontró una razón para vivir por los relojes, ya que le pidieron reconstruir uno y como que de aquí ya encontró como su razón de ser, ¿no? Suena tonto, pero Daryl comienza a asimilar, a pensar y relacionar todo esto con que tal vez su razón de vivir es proteger a este niño y garantizar su seguridad. Más noche, Daryl encuentra a unos walkers afuera del lugar donde estaban durmiendo, y posteriormente se encuentra a el hombre que les estaba haciendo el favor con un palo de poste enterrado en la espalda. Muy irónico, hasta este hombre lo menciona antes de fallecer. Y pues le entrega el cuchillo que traía a Daryl para que pudiese cuidar del niño, sabiendo que este estaba en buenas manos. Lauren resulta dolidillo por lo que acaba de suceder, por enterarse de la muerte de este hombre, y Daryl se da cuenta de que el bote en el que se iban a ir, en el que iban a terminar su viaje para dejar a Lauren en el nido, se había ido, ya no estaba ahí en la orilla. Daryl se da cuenta de que la cuerda fue cortada y fue cuestión de tiempo para que sospechara sobre que fue Lauren, en efecto, quien hizo esta atrocidad. Es impresionante volver a ver a Daryl en este estilo de padre, de autoridad, y la furia que nace en él al saber que este niño no le importa para nada todo el esfuerzo por el que han pasado, todo el peligro, todos los riesgos, y que simplemente dejó ir el bote. Daryl enloquece en una escena súper impactante donde el niño no sabe qué decirle hasta que confiesa que todos sus seres queridos se han ido, y que cuando Daryl lo deje en el nido sabrá que él también estaría por irse y dejarlo a su suerte con estas otras personas. Automáticamente Daryl comprende, se da cuenta de su error, de lo que acaba de hacer, y pues consola al pobre Lauren. Y en eso pues llegan los tipos malos, los chicos malos, y se tienen que esconder. Sin embargo, encuentran a Daryl y Lauren se entrega para que no le hagan daño a su cuidador. Todas estas tramas son bastante cortas, entonces ya vamos al grano. Ya estamos llegando al desenlace de este capítulo, así que prepárense bien mentalmente para lo que está por venir.
¿Listos? Como ya les decía, Quinn quería convencer a Isabel de que esté con él. Sin embargo, ella le dice que tiene que pensarlo, que eso ya lo ha dejado atrás y que necesita meditarlo, rezar un poco para saber qué rollo con todo esto, si debe o no volver a esa toxicidad. En un momento en el que sucede un besito, pequeñito nomás, entre Isabel y Quinn. Ella quiere matarlo, pero lo piensa bien y se echa para atrás. Anna entra al cuarto y ve lo que acaba de suceder y decide irse sin más. Lo raro aquí es que ahora Isabel se quiere matar con la misma pieza de madera con la que iba a matar a Quinn. Como que entra en una crisis psicológica bastante extraña. Pero en eso entra la sirvienta y le entrega su desayuno y ve que le deja una pequeña notita misteriosa. En eso, cuando Quinn entra al cuarto, Isabel se pone el collar que este le regaló, dándole a entender que ya está lista para volver a estar juntos y que quiere asistir a este evento que lo invitó la señora Janet, que es esta mujer que pudimos ver en el primer episodio al final, que de hecho contrató, no sé si ya lo había mencionado, al rapadín, vaya, como yo, que ya no estoy tan rapado, pero sí, ¿no? Quinn se entera de que Anne lo traicionó y reveló que este había ayudado en el escape de Lauren. Básicamente, Janet lo que quiere es que Lauren hable en público sobre algo y los convence, por así decirlo, a la fuerza, vaya, de que haga esto el niño para impresionar al mundo, para impresionar a esta gente, todas estas personas que admiran a la señora Janet. Lo que no les mencionó ella era que Daryl estaría por enfrentar a una de las adversidades más grandes que lo han marcado en esos últimos meses. Y ahora sí llegó el momento de contar el flashback de Daryl antes de llegar a París. Y es que él estaba feliz, tranquilo, por su cuenta, en esta pequeña expedición de siempre, y se encuentra con este grupo, un grupo que se encarga de transportar caminantes, de juntarlos a todos, y se impresionan bastante con la capacidad que tiene Daryl para arrear a todos estos walkers. Y pues Daryl conoce a este chico que busca ir a California porque su novia es básicamente prisionera de su padre, y le dice que pues California obviamente está mejor donde están en ese momento trabajando y que se podía ir con él si quisiese. Dixon se comunica con Carol por un teléfono que le aporta uno de los líderes de este grupo y le promete que ya en unos días estará de regreso con ellos. No era nada fuera de lo normal, todo estaba yendo en orden según él, hasta que Carol le comenta que cierta persona había regresado. ¿Quién? No lo sabemos, ni siquiera Daryl lo sabe. Se pone histérico y la llamada se corta, hasta que a la mañana siguiente encuentra a este chico ya zombificado. Le dice que probablemente había sido un accidente, que ya lo habían encontrado así, pero Daryl no es tonto, él ya sabía que algo andaba mal aquí. Más que nada por las quemaduras en el cuello que tenía este chavo zombificado. Daryl actúa, ya se la saben, se los llevan a un barco y no saben lo que va a suceder. Daryl parece encontrarse muy mal, al punto de que empieza a escupir sangre. Una vez que abren la jaula para aventar a Daryl con los caminantes, Daryl dice Nope. Comienza sus superataques, ya saben, movimientos Daryl, recupera su chaquetita de cuero y comienza la acción. Pero algo andaba mal, algo andaba raro con cierto caminante, un caminante que estaba amarrado por alguna razón en uno de los almacenes y este se suelta. En eso nos damos cuenta de que este caminante tiene una habilidad bastante peculiar, tiene más fuerza, es más rápido, puede correr. Y aquí es donde ya sabemos que las especulaciones de que este caminante del tráiler era un corredor era real. Entonces Daryl no sabe lo que está ocurriendo, no sabe cómo defenderse de esta adversidad, de esta atrocidad, y salta de una manera súper épica del barco. Pero todas estas escenas se van combinando con el sermón que está dando la señora Janet, mostrando a Daryl ante todos, haciéndoles entender que pronto este será castigado. Incluso hasta el mismo Calvito, el mismo Rapadín, le dice que por su hermano morirá ese día. Sacan a este caminante que está todo acorazado, está todo retenido por una máscara, y desde ahí ya sabemos que algo anda mal, viendo la cara de Daryl por lo que pasó y por lo que está por pasar. Él ya comienza a saber que esto no puede salir muy bien. Le disparan un dardo a este caminante y
comienza a convulsionarse de una manera que dices, what the fuck. Y esto confirma todo lo que veníamos diciendo desde el primer video, desde el primer capítulo, que estas personas eran las responsables de todas estas alteraciones de los caminantes, de los quemadores, de los corredores. Y este dardo lo confirma todo. El caminante es soltado, es liberado para ir contra nuestro protagonista. Y este dice, ni madres, a mí no me hacen nada, yo soy la riata y lo voy a vencer. Y ¡boom! Que se acaba el episodio, gente. No es broma cuando les digo que este es uno de los mejores episodios que ha sacado The Walking Dead en los últimos años. Y me fascina ver cómo es que ya están yéndose a otro extremo, están saliéndose de su zona de confort y están haciendo cosas muy chidas, a la vez medio extrañas, pero está padre que The Walking Dead comience a implementar todo este tipo de cosas nuevas, este tipo de variantes, porque pues los humanos estamos locos, es la verdad, estamos locos los humanos, y las cosas que se pueden hacer con los caminantes son espectaculares en este universo. Y bueno, habrá que esperar al último episodio de esta temporada para saber qué ocurre. Mi calificación para el capítulo número 5 de Daryl Dixon, titulado Deux Amours, es un 9.1 de 10. Neta, me encantó este capítulo, probablemente el mejor de la temporada, gente, se los puedo asegurar. Y aquí ya les dejo el top de los que llevan hasta ahorita, aunque no hayamos hablado de los otros 2 episodios, pero para que se vayan haciendo una idea de cómo va este top y ya podamos hablar cómodamente del último episodio la próxima semana. Los veo aquí, ya se la saben, dejen su poderosísimo like si les gustó el video y nos vemos hasta la próxima. Chao.